Usted se ha puesto a reflexionar, Guadalupe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las han matado así? Y de este modo. Hay muchas preguntas pendientes. ¿Por qué en Ciudad Juárez? ¿Por qué mujeres? ¿Por qué tantas? ¿Por qué impunes la mayoría de los asesinatos que se han catalogado como de violencia serial, sexual? Es cierto, hay muchos otros, todos son preocupantes, otros suceden en el contexto de violencia doméstica, pero también implican un odio hacia la mujer, hacia las mujeres, un menosprecio de lo femenino, y hay que trabajar por abatir esas causas de violencia doméstica. Esta es una vergüenza de Estado, porque este es un delito de Estado. Es decir, son una serie de homicidios, de genocidios misóginos por ser mujeres contra las mujeres y por trabajar en la noche, por mantener una familia, por ser jefas de familia, por no permitir que un hombre nos golpee. Por eso no lo podemos permitir. ¿Y cuál es la demanda que están haciendo ustedes? Pues justicia, responsabilidad de las autoridades, respeto a la vida. Encubrimiento o no sé qué sea lo que pase, pero las autoridades tuvieron muchas pruebas en sus manos que todas se les perdieron. Cuando ella, antes de que la asesinaran, ella se defendió, ella luchó, ella se quedó con pelos en la mano, con carne de las uñas, con la persona que ella peleó, y resulta de que todas esas pruebas se les perdieron. ¿Por qué está en esta marcha? Porque soy padre de una víctima. ¿Cómo se llama su hija? Cecilia Ruiz Aguilar. ¿Cuál es la importancia de que esto también nos involucre a los hombres? Es que los hombres somos parte del problema y no podemos seguir siendo cómplices del silencio, de la indiferencia y de la impunidad. Esta es una lucha de hombres igual que de mujeres y es importante que estemos ahí cada vez más. Vicente Fox was in New Mexico recently meeting with Governor Richardson. And he was asked a question about the situation in Juarez with the women, and he pledged publicly that day that he would try to stop it and do something. So I think that this is added pressure to make sure that that promise is carried through. We have every confidence that he will. The women of Juarez matter to me because I feel them in my body, because having spent time with Esther Luna, who is a mother of one of the disappeared girls, I went to her grave with her mother, and I watched her mother throw herself on the grave and weep for her daughter, and I saw that the murder of her daughter had changed her mother forever and her mother's family forever, and that one death of one girl changes families, changes communities, it changes us all, and all of us need to stand up for the women of Juarez and demand justice. Un llamado que hacemos hombres y mujeres de todo el mundo, donde estamos pidiendo que el gobierno mexicano asuma toda esta responsabilidad y dé la cara a estos 10 años de impunidad y corrupción que han derivado en tanta violencia contra las mujeres, ¿no? Pareciera haber una política en el estado de impunidad, ¿no? El mismo hecho de que la fiscal en tan solo 50 expedientes encuentra más de 80 funcionarios con irregularidades en los procesos de investigación, o refleja la ineficacia del Estado o la existencia de una política de Estado de impunidad. Ahora también el gobierno federal tiene en esta fiscal especial a alguien que está haciéndole el trabajo sucio, que finalmente es lo que se va a decir en todo el mundo. ¿Así de grave lucha, haciendo trabajo sucio la fiscal? Así es, creo que hace trizas nuestras esperanzas, eso es muy, muy delicado, pero desde luego al gobierno, en este caso al gobierno federal, pues otra vez nos miente el presidente Fox cuando dice que se hará justicia en el caso del feminicidio, de las desapariciones de Ciudad Juárez y de Chihuahua. ¿No han encontrado crímenes seriales hasta ahora? Bueno, ahorita nosotros continuamos estudiando los expedientes. Ya en su momento lo estaremos informando, Ricardo, por el sigilo mismo de las investigaciones. Pero sí es muy probable que muchos de estos asesinatos estén en esta catalogación de crímenes seriales. Posiblemente. ¿Cuáles son las causas? Yo lo dije, eran mis hipótesis en aquel entonces de que existe un asesino en serie en este asunto. Lo hay, pero ahorita está en una forma inactiva, pero lo hubo
activo. ¿Por qué? Porque al menos los expedientes que yo revisé, los expedientes, todos los crímenes tenían una firma. Pero se empeñaban en decir que eran aislados, ¿verdad? Que nada tenía que ver uno con otro. O sea, sí me lastima como mujer, sí me atemorizan estos crímenes, pero creo que igual si hubiera sido hombre, me parece que es una responsabilidad como ser humano hablar de los temas que a uno le estrujan el alma, pues. ¿Qué sigue significando esto en la conciencia colectiva de este país? Pues es una herida casi irreparable, Ricardo, porque no es un asunto al que nos hayamos enfrentado con valentía, con decisión y con eficacia. Feminicidio no quiere decir homicidio de mujeres, quiere decir genocidio misógino, crimen de Estado contra las mujeres. Eso es lo que quiere decir. Y es un crimen de Estado porque el Estado no ha garantizado la vida de las mujeres. Y segundo, porque el Estado no ha garantizado justicia en la solución del problema. Y tercero, porque el Estado no ha sido capaz de prevenir la violencia contra las mujeres, de sancionarla en su caso. Entonces, cuando hablamos de feminicidio, estamos hablando de ese crimen de Estado que favorece la violencia de género, incluso homicida contra las mujeres. Y eso es lo que significa Juárez. ¿Cómo calificas esto cuando se habla y se pone en contrapartida la imagen de una ciudad o de un Estado frente a estos hechos? Me parece muy lamentable que las personas puedan considerar más importante la imagen que la realidad. O sea, yo creo que en el momento en que hubiera acciones concretas para solucionar el problema de la impunidad en Ciudad Juárez, los medios seríamos los primeros en reproducir esa realidad. De manera que no es una cuestión de hablar bien de Ciudad Juárez o hablar mal. O sea, los medios lo que hacemos es reproducir la imagen. Y la imagen viene de hechos, no de hacer una imagen. ¿Qué significado tiene Ni Una Más? Ni una mujer más, no queremos muertes, no queremos violencia. Tenemos el derecho como comunidad de vivir en paz y en armonía y buscar la justicia. Son ya 10 años y los asesinatos de mujeres en Juárez continúan. La incapacidad del gobierno para hacer justicia alienta a los asesinos. Los crímenes se extienden a otras ciudades y pueblos del país. Mujeres muertas por el hecho de ser mujeres. Una historia de la que todavía no podemos escribir el último capítulo. TV Azteca presenta Reporte 13 con Ricardo Rocha. Ellas han sido capturadas, amordazadas, atadas, golpeadas, torturadas, violadas, mordidas, acuchilladas, desnucadas, mutiladas, estranguladas, entambadas o tiradas por ahí, muertas en Ciudad Juárez. Son mucho más de 300, pero eso ya no es más que un número. Lo que duele y parte el alma es imaginarlas, morenas, menudas, con su pelo largo como sus ansias de sobrevivir y sus ilusiones por salir de pobres, apresuradas en la madrugada, en la soledad del camino de la maquiladora al barrio miserable, secuestradas en cualquier instante por sus asesinos. Luego los días insoportables del encierro, la oscuridad, la tortura, las violaciones tumultuarias, el cuchillo que corta y los dientes que muerden. Así, hasta la muerte después del dolor infinito. Las manos atadas con las cintas de los zapatos eran los mismos nudos, eran idénticos. Los zapatos colocados muy en orden enseguida del cuerpo, la ropa de la víctima doblada y acomodada debajo de la víctima, el seno izquierdo cercenado, mordido, y
y una cortada en la parte de atrás en forma de una V inversa. Estamos hablando de mujeres jóvenes que han estado en cautiverio en periodos de 1 semana a 2 semanas, en los cuales han sido violadas sexualmente y han sido ejecutadas por estrangulamiento, golpes, acuchilladas. Ese es el mayor rango, digamos, en la forma de asesinato que tenemos. Más de 10 años ya, desde que comenzó esta cadena infame, denunciada desde el principio, lo recuerdo, por Esther Chávez Cano. A toda la gente que nos está viendo y escuchando en su casa, en sus hogares, y que piense que a lo mejor esto es un asunto pues que es nada más de Juárez, que luego además está lejos. No, ya sabemos que la muerte de una mujer es nuestra muerte, ya sabemos que la muerte de una niña por manos desconocidas o conocidas es un delito que debe ser perseguido y nadie debe de quedar en silencio. Todo el mundo debe responder y gritar, ni una más, como lo están haciendo miles de personas en Europa y en el mundo entero. Fue a principios del 93 que todo empezó y desde entonces los crímenes no han parado. 25 en ese primer año, 14 en el 94. Luego 42, 43, 37, 36, 28, 39, 51, 43 y 20 en el 2003, más 9 en lo que va de este año. Pero más allá de las estadísticas está el horror. Alma Chavira Farel, de 10 años, fue golpeada y estrangulada. Sufrió violación vaginal y anal y tenía un hematoma profundo en uno de sus ojos cuando su cuerpo fue hallado. Todas han sufrido lo indecible. Los números negros y rojos y fríos dan cuenta remota del inhumano sufrimiento. Tan inhumano como la falta de sensibilidades de todos los gobiernos federales, estatales y municipales. Igual del PAN que del PRI, que han tenido que ver con la cadena de crímenes. Lo mismo al gobernador Francisco Barrio, con el que todo empezó, y que dijo que eso les pasaba por andar solas, de noche y en la calle. Que su sucesor, el priista Patricio Martínez, quien escupió que las muertas son de barrio, que solo dejó costales de osamentas. Que no se nos diga ese discurso fatalista de que con las evidencias que hay no se van a poder encontrar a los responsables, porque bueno, aquí hay responsables materiales, pero también intelectuales y también la Procuraduría, el propio gobierno y el titular del Ejecutivo que incumplió, ¿no? Entonces que se llegue hasta el fondo del asunto y que se encarcele a los funcionarios que incurrieron en complicidad, en contubernio, que estuvieron en esta situación. Para los criminólogos, está claro que la impunidad con que se dieron los asesinatos desde un principio, la sospechosa ineficacia y falta de resultados de las autoridades, fueron incentivando nuevos crímenes. Lo que yo digo es que hubo un asesino en serie, ¿verdad? Y después vinieron los copycats. Pero no tanto ya ya nomás tomaban ciertos elementos. Sí, nomás la mujer joven, o sea, la jovencita de pelo largo, morena, delgadita, o sea, como era el tipo, ¿verdad?, de mujeres asesinadas, que así se va dando el patrón. Y después la otra tesis o hipótesis que manejé era el crimen organizado. Era el crimen organizado. ¿Por qué el crimen organizado? El crimen organizado en sus excesos. Homicidios en ritos satánicos, tráfico de órganos, filmación de películas snuff donde la muerte está unida al sexo, orgías desenfrenadas y asesinas de narcotraficantes, incursiones de alcoholizados y drogados soldados del cercano Fuerte Bliss en Texas, bandas de juniors cazando mujeres por deporte. La falta de resultados ha provocado las más diversas conjeturas y la más profunda indignación a nivel internacional, como apenas el pasado 14 de febrero en las calles de Juárez, con 5,000 personas venidas de todas partes. ¿Por qué están aquí como esposos juntos, Carlos y Marta? Pues estamos aquí apoyando a la gente y nada por la desaparición de mi cuñada Rosabelia Cordero.
que es una de las desaparecidas también de aquí de Juárez. ¿Su hermana? Mi hermana. ¿Y qué fue lo que pasó con ella, con Rosa? ¿Qué fue lo que pasó? Desapareció. Desapareció así nada más. 5 años nada más. Nunca supieron más de ella. Nunca supimos nada de ella. ¿Y han tenido una respuesta de las autoridades cuando piden justicia? Pues han andado buscándola, pero no sale. Por enojo, por mucha rabia, por mucha desesperación, pero también por una convicción de que si nos sumamos como en esta maravillosa marcha, en este día B, logramos mover al poder anquilosado del Estado mexicano. Y estoy por convicción porque no es posible que esto continúe en las mismas circunstancias de hace 10 años. ¿Usted cree que haya una respuesta del gobierno? No. Tenemos que ser foco de la mira internacional para que a través de esa presión nos puedan hacer caso. ¿La presión desde abajo de la sociedad? Quizás estos movimientos de tipo social tienen más influencia que los de orden político. Está muy joven. Sí, tengo ¿Por qué 17. Aquí? 17. ¿Sabe usted qué es la edad de algunas de las víctimas, de muchas de las víctimas? Así es. 17 años como usted. Es muy triste porque esta manifestación la realizamos para ver si las autoridades se despiertan y toman cartas en el asunto. Uno de los momentos más emotivos de este 14 de febrero está a punto de producirse cuando el contingente de México se encuentre con los manifestantes que vienen procedentes de los Estados Unidos, Europa, Canadá y otros países. Justamente aquí en este puente fronterizo Lerdo, para luego juntos se calcula entre 7,000 y tal vez 10,000 personas, en su mayoría mujeres, pero también hombres, caminar por las calles de Juárez y decir todos como una sola voz, ni una más, nunca más. Mrs. Fonda, you marched against the war in Vietnam. You marched again for women's civil rights movement. Now in Juárez, you march again for the murdered women in Mexico. What moved your feet? What moves my feet? A feeling of solidarity with the families of the women who've been murdered and disappeared here. The feeling that we're all part of one world. And if 300 or more women in Juarez, Mexico, can be disappeared with impunity, then all of us are implicated and in danger. We can't allow this to happen anywhere. They have to know that they matter and that women in other parts of the world care about them. And how did the screams of Juarez women got to you? The voices of the alive, but principally the voices of the dead. And I want to say that this year in V-Day, there are 1,100 V-Days, 1,100 productions of the Vagina Monologues around the world that will raise money to stop violence. Our spotlight in every single one of those 1,100 cities in 23 is the women of Juarez. So in every culture, in every town, in every village, on their V-Day, they will be holding the women of Juarez in their hearts. And they will be saying, we stand in solidarity with our sisters, and we know that what has been done to the women of Juarez has to end. And somebody has to be held accountable for that. Ni una más. Ni una más. Ni una más. Desde entonces siguen apareciendo mujeres muertas y no hay culpables. Solo el químico egipcio Abdel Latif Sharif está incomunicado en el penal de alta seguridad de Chihuahua, acusado del homicidio de la adolescente Elizabeth Castro y condenado a 20 años. También han sido detenidos el Tolteca y miembros de las bandas de los Choferes y los Rebeldes. Pero nada. Sus juicios, al igual que el de Sharif, están plagados de irregularidades y el colmo fueron 2 sujetos que fueron liberados luego de ser sometidos a tortura para que confesaran crímenes que no cometieron. Todo para que el gobierno estatal aparentara resultados. Vamos a llamar a comparecer, si así lo aprueba la comisión, estoy segura, a los 2 exgobernadores, que sale ahorita, y al exgobernador Barrio, y a los exprocuradores que ahí están y que tienen que
rendir cuentas. Esta comisión está para llamar a rendir cuentas a los funcionarios. Y así como las madres y los familiares dicen queremos a los criminales en la cárcel, también ahora lo dicen, lo decimos nosotros, queremos en la cárcel a los funcionarios que por negligencia, omisión, colusión o corrupción hayan permitido que el feminicidio se desarrollara. Y en el caso del gobierno federal, el panorama también es desolador. Luego de necios años de negarse a atraer el caso, a través de Gobernación, anunció espectacularmente en julio de 2003 el Programa Integral de Seguridad Pública. Al día siguiente alguien arrojó a un baldío los cuerpos de 3 jóvenes muertas. El secretario Santiago Krill se defendió diciendo que murieron antes de que entrara en vigor el programa. Luego la administración Fox creó la figura de una comisionada, Guadalupe Morfín, para evitar la violencia contra mujeres en Juárez, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Claro para que buscar se la justicia, en este caso, ¿se requiere una visión de género? Se requiere una visión de convencimiento de la defensa de los derechos humanos. No creo que haya sido indispensable que fuera una mujer. Quizá el ser mujer y madre me da una empatía específica con esta tragedia que han venido viviendo desde hace poco más de 10 años estas mujeres, pero no creo que sea indispensable el ser mujer para impulsar esta defensa. Pero en paralelo inventó también una fiscalía especial a cargo de María López Urbina para resolver los crímenes y dependiente de la Procuraduría General de la República. ¿Se trata de minimizar el asunto? Yo creo que ni de minimizarlo ni de maximizarlo. Única y exclusivamente va a estar debidamente documentado con un sustento jurídico que a fin de cuentas nos permite informar y que pueda ser certificado mediante los archivos que va a contar la Fiscalía. Total, un margallate que nadie entiende y que no da resultados. Por eso son difíciles de creer las cifras dadas a conocer hace apenas 2 días por la fiscal, por cierto disminuida por el subprocurador Mario Álvarez Ledesma, quien ahora llevó la voz cantante y a una veintena de funcionarios a la supuesta comparecencia de López Urbina ante senadores y diputados en el Congreso, donde la fiscal y el subprocurador dijeron que no había evidencias de asesinos en serie. Tenemos datos aquí que usted ha presentado junto con el subprocurador. 332 víctimas del sexo femenino, 218 casos han quedado resueltos. Se dice que hay 104 sentencias condenatorias y que quedan 114 casos en investigación. Es así porque, de acuerdo a lo que dicen las organizaciones no gubernamentales, estos datos están sepultando las esperanzas de ellas de llegar a la verdad en muchísimos casos. Ellas no están de acuerdo con estas cifras. Así es, hasta el momento llevamos nosotros 338 registros de víctimas y a la fecha, de 1993 a la fecha, son 312 averiguaciones previas relacionados con los homicidios que se han suscitado en el municipio de Ciudad Juárez. Nosotros nos tenemos que ir a los listados oficiales, ir a hacer el cotejo a las distintas agencias del Ministerio Público y a los distintos registros con que cuentan los juzgados, tanto en Ciudad Juárez como en apoyo a veces en el municipio de Chihuahua. Es cierto, se manejan distintas cifras, pero no tiene un sustento jurídico. Nosotros estamos tratando de tener el expediente en nuestras manos. Estamos recabando con ese programa nosotros de instalar la base de única de atención a mujeres desaparecidas. Tenemos que tener el expediente en nuestras manos para verificar quién denuncia, los hechos, el modus operandi, etcétera, tanto de los homicidios como de las mujeres desaparecidas, y tenemos que tener sustentos como lo es el expediente mismo. Lo que parece increíble es que nadie en los gobiernos estatal y federal tenga un gramo de sensibilidad para aceptar que el de Juárez es un feminicidio vergonzante perpetrado contra mujeres por ser mujeres y por ser pobres, es decir, prescindibles, es decir, que no le importan a nadie influyente, es decir, que nadie poderoso reclamará nunca por ellas.
Entonces lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguirle pidiendo al gobierno que acepte que hay muchos grupos involucrados, narcotraficantes, ahí está la corrupción de la policía, de la misma Procuraduría de Justicia, que no ha sacado adelante, que no ha limpiado la casa como debe de ser y no le ha ayudado a nada. El gobierno de Chihuahua y los gobernadores que por ahí han pasado no le han ayudado a nada al presidente de la República para tener un gobierno diferente. Como mujer, ya no solamente como chihuahuense, como mujer, ¿qué te dicen? Mira, yo creo que me parece que es muy importante abordar un tema desde la perspectiva de género. Sin embargo, yo creo que es un problema que abarca, que va más allá del asunto de que toque solamente a las mujeres, pues, ¿no? O sea, es un problema, o sea, los crímenes cometidos contra mujeres en Ciudad Juárez, bueno, pues dejan dolidos a miles de padres, dejan en la orfandad a algunos hijos, dolidos a novios, a parientes. Entonces yo creo que no es un asunto únicamente de mujeres. A mí me preocupa que sea abordado, que sea un asunto abordado solo por las mujeres. Me parece que es muy importante que las voces de hombres y de mujeres que tienen espacio en este país se escuchen unidas. Es una ceguera porque es un problema contra las mujeres, porque es un problema que no les gusta tocar, porque un taxista cuando yo lo tomé dije, oiga, es que no vinieron aquí. Dice, no, es que este es un problema que no es de aquí. Mire, los asesinos son de Michoacán y las mujeres son putas. Así, con esas palabras. Y en este macabro torneo de insensibilidades destacan también los señores empresarios de Juárez, que nunca se indignaron por las muertas en su entorno y que ahora en desplegados acusan que se mancha la imagen de su ciudad por series como Tan Infinito como el Desierto de TV Azteca, que ha recreado dramáticamente la realidad. Genoveva, ¿supiste el riesgo que estabas corriendo cuando confrontas un problema tan horrendo, tan vergonzante para el país como el caso de las muertas de Juárez, y tienes que necesariamente revestirlo de algo de ficción? Sí, yo creo que el riesgo es siempre quedar por abajo de lo que puede ser, en este caso, una realidad tan terrible como la de Juárez. Hubo una muy buena investigación documental y después pasamos a hacer ficción. A dramatizar. Un docudrama, una investigación de los hechos y a partir de los hechos hacer las historias en ficción de 5 mujeres. ¿Tú crees que lo que se muestra en pantalla puede ser más terrible, más lastimoso, más vergonzoso que lo que fue la realidad? Nunca. Nunca un programa o una dramatización puede ser peor que lo que está ocurriendo en realidad. Así que ante la falta de respuestas contundentes de quienes están obligados a darlas, nos quedamos con las conclusiones de Sergio González Rodríguez, autor de Huesos en el Desierto, obra toral en este caso. 1. Hasta el momento, y de acuerdo con la realidad jurídica, no existe ningún culpable auténtico que esté preso por causa de los 300 homicidios en serie contra mujeres en Ciudad Juárez. 2. Los asesinatos continúan y casos análogos han comenzado a registrarse también en Baja California, Sonora, Nuevo León y Sinaloa, donde hay escenarios similares de marginación, pobreza y maquiladoras. 3. Se han carecido de indagatorias rigurosas y eficientes. 4. Existe una red de protección para los homicidas en los 3 niveles de la autoridad, federal, estatal y local, vinculada al crimen organizado, particularmente al narcotráfico. Y 5. Los homicidas, cuyos crímenes se cometen en orgías sexuales o de fraternidad delincuencial, podrían ser patrocinados por magnates fronterizos conectados con políticos poderosos del PRI, del PAN o hasta del mismo gobierno federal. Solo así se explicaría una impunidad tan extendida y oprobiosa que ya ha provocado la indignación mundial en todos los medios y en todos los idiomas. Más allá de ineficacia, hablaríamos de corrupción, por supuesto, pero de complicidad y aún de una política de Estado. Podría ser,
podría ser una política de impunidad que no solamente se refleja en la ineficacia en las investigaciones, sino en el hostigamiento a los defensores, en tratar de menospreciar el trabajo y la acción de las víctimas, en tratar de atacar incluso abiertamente las cifras que ofrecen las mismas organizaciones de las víctimas y otras organizaciones de derechos humanos. Así que no, amigos de Juárez, la vergüenza no es solo de ustedes, ni del Estado. La vergüenza es de todos en este país. Las muertas de Juárez son también nuestras muertas. Por eso siguen aquí, en este ejercicio de memoria colectiva. Guadalupe, ¿qué tan presente está todavía, a pesar del paso del tiempo, Bricia Janet? ¿Y por qué? Porque ella es mi hija, yo amo a mi hija, aunque ella no esté conmigo, y yo lo que quiero que me hagan justicia, porque no se me ha hecho caso cuando yo he ido a la fiscalía. Me ignoran y he pedido el expediente de mi hija, nunca me lo han querido dar una copia ni nada, y no se hicieron investigaciones, no se llevó a declarar a nadie. Yo quiero que se haga justicia, porque yo quiero que la muerte de mi hija sea vengada y para que yo también pueda descansar de saber quién fue. Doña Ramona Morales, ¿por qué está usted aquí? ¿Qué está denunciando ante esta fiscalía? Estoy denunciando el caso de mi hija, porque mi hija tiene 8 años y no se me ha hecho justicia. ¿Qué fue lo que pasó con su hija? Mi hija desapareció el 7 de julio de 1995 y fue encontrada el 1 de septiembre de 1995. ¿En dónde llegó? En el Lote Bravo. Ella... Ya tristemente famoso Lote Bravo. Sí. ¿Cómo se llamaba su hija? Se llamaba Silvia Elena Rivera Morales. ¿Qué fue lo que pasó? Pues a ella la asesinaron, la violaron y la asfixiaron. ¿Qué sabe usted de ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Por nada, no se ha sabido nada de eso, ni por qué, ni nada. ¿Usted tuvo indicios de que pudiera ocurrirle algo así? No, yo nunca pensé en eso, que mi hija fuera... ¿Nunca le dijo ya nada? Nada, nunca me dijo nada. ¿De que se encontrara en peligro? No, así de nada, pronto. de pronto nomás. Ella tenía muchas ilusiones de ser algo en la vida, de trabajar. Estaba trabajando. No, ella estudiaba, iba en tercera de preparatoria y trabajaba medio turno en una zapatería. Muy joven. De 16 años. Casi niña. Sí. ¿Y la sigue usted atormentando todavía ese por qué? Sí, porque hicieron con mi hija eso. ¿Tiene usted esperanzas? Tengo esperanzas que se me haga justicia, TV Azteca presentó Reporte 13 con Ricardo Rocha.